Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoJainis y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. En este video particular vamos a estar analizando qué es la Ethereum Virtual Machine, algo de lo que se habla un montón, pero no creo que muchas personas tienen en detalle cómo funciona y por qué es uno de los inventos del siglo. Honestamente, muchas de las aplicaciones y de todo lo que utilizamos hoy en día en cripto está basado en esta invención, en este sistema distribuido de ejecución y de cambio de estado que vamos a ver en este video particular. Entonces quédate que esto va a darte una perspectiva muchísimo más amplia de todo lo que pasa en cripto, entendiendo el núcleo y los conceptos principales en los cuales se fundamenta toda esta tecnología. Entonces, ¿qué es una máquina virtual? Empecemos por eso, ya que se llama Ethereum Virtual Machine, pero tenemos que empezar también a deducir un poco este concepto mediante primero qué es una máquina virtual o una máquina cuando se ejecutan transacciones. Bueno, en principio tenemos lo que son las máquinas comunes de hoy en día, las computadoras con sus CPUs, sus unidades de procesamiento, y los programadores que crean, ¿sí? O que de alguna forma hablan con estas computadoras, ¿sí? Mediante un lenguaje. El problema es que nosotros los seres humanos tenemos un lenguaje que las máquinas no pueden entender. Nosotros hablamos el español, el inglés y cualquier otro lenguaje que la máquina no entiende, y la máquina lo único que entiende y sabe es bytecode, ¿sí? El lenguaje de bajo nivel, bytecode, así es como se ve arriba acá a la derecha, lo puedes ver, es ininteligente para los seres humanos, pero las computadoras entienden este lenguaje y es la forma en la cual leen y ejecutan estas instrucciones, ¿sí? En una máquina, ¿sí? En una máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que se inventó dentro de la computación moderna es los lenguajes de programación que vienen un poco a reducir esa complejidad entre nuestro lenguaje español y el lenguaje de las máquinas. Entonces, son un conjunto de instrucciones que podemos escribir nosotros en un lenguaje y después se pasan por un compilador y se convierten en un conjunto de instrucciones, ¿sí? Que básicamente es el bytecode que la máquina puede leer y ejecutar. Entonces, así es el funcionamiento básico de cómo se puede ejecutar un programa de computadora, ¿sí? Mediante una máquina, ¿sí? Lo que existe es que tenés máquinas físicas y máquinas virtuales. Generalmente las máquinas físicas son las máquinas como las computadoras y los servidores que nosotros encontramos, pero también se puede virtualizar eso. Quiere decir que esas CPU se pueden virtualizar y no existen físicamente, sino que existen directamente dentro de un ambiente virtual. Entonces eso es importante, es una diferencia interesante. Entonces, sabiendo esto, nos podemos mover entonces ahora a un ambiente descentralizado como lo son las blockchains y lo que es la Ethereum Virtual Machine. Entonces, cuando estamos hablando de un ambiente descentralizado, estamos hablando de que hay diferentes nodos, diferentes máquinas, ¿sí? Diferentes máquinas físicas corriendo un programa y obviamente poniéndose de acuerdo para saber cuál es el estado total de la red o cuál es en sí el consenso de toda la red. Para eso obviamente utilizan la blockchain, pero también cuando hablamos de la Ethereum Virtual Machine estamos hablando de la parte computacional, más allá de los datos. Entonces, la Ethereum Virtual Machine al final del día es eso, es una máquina virtual distribuida en un montón de nodos que ejecuta bytecode. Y a partir de eso, a partir de esa ejecución, el resultado es el cambio en el estado de la red. Si el estado de la red lo mantienen todos estos nodos, y cuando se ejecuta una transacción, ese estado total, quiere decir, cuando hablamos de estado total, hablamos de los balances de las transacciones, la cantidad de contratos que existen, todo lo que pasa en la red de Ethereum es el estado total. Se ejecuta una transacción, se despliega un nuevo contrato, ese estado total cambia. Entonces todos los nodos tienen que acordar en ese estado total. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen corriendo algún cliente de Ethereum o bueno, de la blockchain en la cual estén corriendo y utilizando la Virtual Machine. En este caso tomamos Ethereum porque obviamente es la que originó este concepto y por ejemplo uno de los clientes más populares para correr Ethereum es Get, ¿sí? Entonces el nodo 1 corre Get, el nodo 2 corre Get. Hay otros clientes como por ejemplo Nethermind y otros más. Pero la Ethereum Virtual Machine está dentro de estos clientes, dentro del cliente Get. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde el punto de vista del programador? El programador al final del día
lo que hace es programar en Solidity. Ese es el lenguaje dedicado a los smart contracts, ¿sí? Que son al final del día los programas que pueden correr dentro de esta Ethereum Virtual Machine. Entonces, cuando un programador despliega un smart contract dentro de la red de Ethereum, lo que está haciendo en realidad está compilando ese programa primero, generando el bytecode, generando el ABI, que es la interfaz binaria por la cual se pueden ejecutar estas funciones de los contratos, y se despliega como una transacción dentro de la red de Ethereum, y obviamente la Ethereum Virtual Machine lo ejecuta y de esa forma queda disponible el smart contract. Al final del día queda disponible el ABI, ¿sí? La Application Binary Interface, para poder interactuar con estos contratos. Así, de esta forma, a bajo nivel es como funciona el despliegue de contratos. Obviamente hay toda otra parte de gas y de cómo funciona internamente la Virtual Machine que podemos ir en detalle, pero en este video particular te quiero comentar esto para que tengas una idea de cómo funciona todo. Y entonces, cuando el smart contract ya está disponible dentro de la red de Ethereum que se desplegó, tenemos la ejecución de las transacciones, quiere decir la llamada a las funciones de ese smart contract. Entonces, cuando sucede esto, se envía una transacción a través de algún cliente que esté conectado a la red. Puede ser incluso un nodo mismo de la red. Entonces, los nodos tienen el estado total de la red. Y acordate de esto, que es lo más importante. Ethereum Virtual Machine, estado total de la red, que va cambiando cada momento que se ejecuta una transacción. Entonces, los nodos tienen que sincronizarse y tienen que alcanzar el consenso de cuál es el estado de la red. Los nodos tienen el estado de la red y el bytecode de los smart contracts. Entonces, cuando se envía la transacción, toman el smart contract correspondiente, toman el ABI y el bytecode y ejecutan ese bytecode, ¿sí? De esa transacción. Eso da como resultado, como te dije, si es un write, si es solamente leer, obviamente que no, cambia el estado total de la red. Entonces los nodos deben sincronizar su snapshot del estado total. Y entonces de esa forma es a nivel básico para que entiendas cómo es que funcionan todas las blockchains. Ya que, como sabes, esto fue una invención que empezó con Ethereum, pero ahora hay un montón de otras blockchains que también utilizan este mismo sistema o un sistema muy parecido. Y cuando vos entras a Metamask y te conectás con Metamask a Ethereum, o te conectás a Binance Smart Chain o a Polygon, estás también conectándote a una blockchain que se llama Ethereum Virtual Machine compatible. O cuando escuchás hablar sobre EVM compatible, estás escuchando hablar sobre blockchains que utilizan prácticamente el mismo sistema que estamos viendo en este video. Y todas las aplicaciones que se conecten a través de Metamask funcionan de la misma forma o similar utilizando la EVM. Por eso no te puedo listar todas las blockchains que utilizan este modelo, porque son un montón. Lo que tenés que saber es que si querés utilizar alguna, podés utilizarla a través de Metamask. Ahora te voy a mostrar un poco en detalle cómo funciona, por si querés ir más allá, pero esto es principalmente el concepto que tenés que entender para seguir tu educación dentro de cripto. Esto ya es un poco más a detalle sobre cómo funciona la Ethereum Virtual Machine, pero me pareció un gráfico bastante interesante por si alguno quiere entrar más en detalle. Obviamente es bastante complejo cómo funciona, pero como ves acá hay algo que es interesante, y es que está separado en dos dominios, lo que es la blockchain y los datos de la blockchain con respecto a lo que es la EVM y todo el espacio que existe para ejecución de transacciones. Entonces, como ves, acá está la blockchain con los diferentes bloques y cada bloque tiene cierta información. Este es el típico bloque que conocemos del modelo de Bitcoin, con el block header, con el root, con la hash de las transacciones y el hash del bloque anterior, pero también está toda la parte de account state, que es el estado de las cuentas, con el nonce, el storage root hash, que al final del día vendría a ser el estado total que mantiene la EVM, y acá lo dice EVM World State, el estado mundial de la EVM. Y también acá tenés otro espacio que es para todas las variables globales de estado. Y acá explica un poco cómo se ejecuta cuando hay una transacción. El TX caller significa que es el que envía la transacción, y esto es lo que tiene que enviar a la EVM para que se pueda ejecutar. Tiene que ponerle un gas limit, un gas price, tiene que saber de dónde lo mandan, el valor que mandan, la transacción firmada con BRS y el bytecode de toda la información, obviamente, y la instrucción init. Y acá explica un poco cómo se convierte, ¿sí?, a bytecode, y cómo este bytecode, que al final del día terminan siendo estas opcodes, ¿sí?, que maneja la máquina virtual de Ethereum, se acumulan en una pila, ¿sí? Un stack es una pila LIFO, ¿sí?, que esto list in first out.
Y luego si va evaluando cada opcode y va evaluando si hay suficiente gas para ejecutar ese opcode. Bueno, es bastante más complejo esto, pero lo que quiero que entiendas es esto, ¿sí? Que tenés el dominio de la Virtual Machine, tenés el dominio de blockchain y los datos, y que la capa computacional, si se quiere, de Ethereum es la Virtual Machine, en donde se transforma el código de Solidity a bytecode, y ese bytecode al final del día son instrucciones de máquina que ejecuta esta Virtual Machine, y la forma de ejecutarla es a través de los opcodes que se apilan y se van sacando cada uno que se encuentra, y va chequeando si hay gas suficiente para ejecutarse. Entonces, así a nivel un poco detallado, pero tampoco yendo al grano total de cómo funciona, porque si no teníamos un video de 5 horas. Pero esto es lo que quería comentarte sobre la Ethereum Virtual Machine. Espero que hayas entendido, espero que hayas agarrado algo más de lo que se trata esta gran invención que es la máquina virtual, que es un sistema distribuido, ¿sí? Al final del día es un sistema distribuido que maneja el estado total de una red. Espero que te haya gustado el video, dale like, compartí y nos vemos en la próxima.